Señor Sánchez, qué cobarde que tiene que utilizar usted a la señora Armengol para que le quite los segundos de réplica al señor Feijóo. ¡Qué cobarde! Mire, señor Cuerpo, ¿usted cree que hay un golpe de Estado en marcha para derrocar al Gobierno? Se lo pregunté la semana pasada y no me contestó, así que se lo vuelvo a preguntar, porque hay ministros del Gobierno que siguen insistiendo en que hay jueces prevaricando para hacer caer al Gobierno. Si ustedes creen esto, es un ataque frontal al corazón del Estado de Derecho. Y si no lo creen, es una mentira deliberada para desacreditar a quienes están investigando la corrupción de Sánchez y de su entorno. Así que se lo voy a volver a preguntar de forma muy sencilla. ¿Hay un golpe de Estado en marcha para derrocar al Gobierno de España? ¿Sí o no, señor Cuerpo? Muchas gracias, señora Muñoz. Señor vicepresidente primero. Sí, gracias, presidenta. Señora Muñoz, este Gobierno defiende la justicia como un pilar esencial de nuestro sistema democrático. Y además lo hacemos con hechos, sin ir más lejos, el refuerzo de la plantilla de jueces y fiscales que se ha aprobado esta misma semana, 700, la mayor oferta pública de la historia en nuestro país. Además, un respeto a la actuación de la justicia que exige, por supuesto, un respeto a sus tiempos, dejarles trabajar y un respeto en cuanto a la colaboración y la transparencia en la actuación con la justicia y todos los procedimientos que estén abiertos. ¿En qué se traduce esto? Pues cuando se les pregunta a los jueces, y esto lo recuerda a menudo el ministro de Justicia, ellos mismos señalan que la percepción propia que tienen de la independencia en el ejercicio de sus funciones está entre las más altas de Europa, por encima de la media y por encima de economías o de países como Alemania o Suecia. Pero permítame que le pregunte, señoría, ¿usted cree sinceramente, honestamente, que el espectáculo en el que están convirtiendo estas sesiones de control al Gobierno los miércoles, cuando vienen con la toga dispuestos a dictar sentencia, a hacer juicios paralelos, a señalar a miembros de este Gobierno o del Partido Socialista, en este caso, con difamaciones muy explícitas, ¿usted cree que esto contribuye a la calidad democrática de nuestro país? ¿Usted cree que esto contribuye a defender a la justicia? Muchas gracias, señor vicepresidente primero. Señora Muñoz. Señor Cuerpo, no contesta. No me contestó la semana pasada y vuelve a no contestar hoy. Claro, usted sabe que la respuesta le perjudica y ya hemos visto en estas sesiones de control que la valentía no es precisamente su fuerte. Pero es que hay ministros que siguen insistiendo en que hay jueces prevaricando para hacer caer al Gobierno. Si ustedes creen esto, ¿qué hacen? ¿Han denunciado? No. ¿Han tomado alguna medida? No. Porque su problema no son los jueces y los tribunales, sus problemas son los hechos. Sus problemas son las agendas, son los WhatsApp, son los sobres que llegaban a Ferraz con dinero negro, son los amaños, son las prostitutas, son las joyas. Señor Cuerpo, hay indicios y se investigan, hay personas que tienen indicios de corrupción y los jueces investigan, pero eso no es una conspiración, eso es el normal funcionamiento del Estado de Derecho. El problema es que Sánchez creyó que podía someter al Estado. Y el problema es que el Estado se defiende incluso del Gobierno de España. Por eso la cloaca no ha funcionado. Mire, su silencio es revelador. Usted cree que el silencio, al no contestarme, le protege. Pero la verdad es que alguien que no es capaz de preguntar preguntas sencillas, lo que hace es no disipar dudas, confirmarlas. Usted se delata. Usted es uno más dentro de esta organización criminal en la que se ha convertido el Gobierno. Mire, señor Cuerpo, los jueces en democracia no derrocan gobiernos. Los jueces en democracia juzgan la corrupción y hacen cumplir la ley. Y punto. Y punto. Y miren, ustedes, señor Cuerpo, y ustedes, señor Cuerpo, el señor Sánchez, la señora Armengol, pueden amordazar a este Parlamento y evitar que votemos, que este Parlamento diga que tiene que haber elecciones. Lo que no han podido evitar es que han demostrado ustedes su debilidad a toda España. Hoy todos los españoles saben que este Gobierno, además de corrupto y mentiroso, es cobarde. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Muñoz. Señor vicepresidente, cuando quiera.
Gracias, presidenta. Señoría, este deterioro de la calidad del debate en esta sede no es inocuo. Lo que hace es alejar a los ciudadanos de lo que se está discutiendo aquí y que lo único que perciban sea ruido y que nos convirtamos en una cámara de eco en la que solo nos escuchamos a nosotros mismos y usted tiene sus 30 segundos para su vídeo en Twitter. Más allá de eso, la realidad del día a día de los ciudadanos es que tienen que saber dónde está cada uno. ¿Dónde están ustedes? Nos ha quedado claro tras la intervención del señor Feijóo y tras la suya que ustedes están en un mensaje muy sencillo. Quieren gobernar, de hecho incluso creen que les toca. Fenomenal. ¿Dónde estamos nosotros? En la actuación y en la acción de gobierno. Estamos en el mientras tanto. La vida de los ciudadanos continúa y siguen viéndose impactados, por ejemplo, por la guerra de Irán. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es la postura del Partido Popular ante la posible prórroga de las medidas? No sabemos absolutamente nada de cuál es su posición, señorías. Ante eso, actitud del Gobierno, gestión y actuación para seguir protegiendo a familias y empresas. Que se vea, señoría, dónde está cada uno. Muchas gracias, señor vicepresidente. Primero, la siguiente pregunta se la formula el diputado don Juan Bravo Baena, del Grupo Popular, que tiene la palabra, cuando quiera. Señor Cuerpo, de técnico comercial a inspector de Hacienda, ¿usted ve normal que Zapatero no declarara sus joyas? Muchas gracias, señor Bravo. Señor vicepresidente, por favor, silencio. Tiene Gracias, la palabra. presidenta. Señor Bravo, de técnico comercial a inspector de Hacienda, su pregunta es: ¿este Gobierno piensa en las familias españolas? Por lo tanto, permítame que le conteste a su pregunta. Todas las actuaciones de política económica de este Gobierno están orientadas a reforzar el estado del bienestar y, por lo tanto, a proteger y a promover, en este caso, por supuesto, una mayor prosperidad de nuestras familias. Un indicador resumen para ver cómo estamos actuando para favorecer a las familias es el número de familias que tienen dificultades para llegar a final de mes. Ha caído en 6 puntos porcentuales desde que está este Gobierno en marcha, señoría. Esto es una indicación clara de cómo se preocupa este Gobierno por las familias. ¿Cómo se preocupan ustedes allí donde gobiernan, señoría? Muchas gracias, señor vicepresidente. Señor Bravo. Señor Cuerpo, el que calla, otorga. Ustedes han pasado de reconocer los hechos a buscar la prescripción para evitar la condena de cárcel. Lo que ya sabemos es que el socialismo no es tener poco y ser capaz de compartir mucho, es robar mucho y no ser capaz de compartir nada. Mire, usted es sanchismo puro. Está aquí desde el principio y además ha copiado la peor de las prácticas y es no contestar a nada. Pero usted, como vicepresidente de todos, tiene la obligación de responder por la gestión del Gobierno con las familias españolas. Analicemos. Usted nos ha privado de la oportunidad de 160.000 millones de fondos europeos que muchos se van a quedar sin ejecutar. La señora Díaz nos lleva a las mayores tasas de desempleo efectivo, 3,2 millones de personas desempleadas. La señora Agesen nos apagó el país, nos llevó a negro y después de un año no ha dado ni una sola explicación. El Ministerio de Justicia ataca a los jueces y a la independencia judicial. El señor Marlaska no protege, desprotege a la policía y a la Guardia Civil, desprotege a los que nos protegen. Del señor Puente, ¿qué vamos a decir? Recibió el transporte ferroviario como referencia mundial y hoy es un riesgo subirnos en el tren y todavía no sabemos qué pasó. Si hablamos de viviendas, desde que ustedes llegaron, a los españoles les cuesta un 50% más alquilar, un 65% más comprar. Y ustedes protegen a los ocupas. La señora García, su mérito es haber creado una huelga nacional de médicos que dura 12 meses. Si hablamos de seguridad y migraciones, barra libre de regularizaciones, olvidando lo que les decía el riesgo de la Policía Nacional. Si hablamos de igualdad, pulseras fake, que no protege a las mujeres. Si hablamos del Ministerio de Hacienda, en 3 años no ha encontrado tiempo para hacer presupuestos. Ahora, para construir un infierno fiscal que nos asfixie, sí. Señor Cuerpo, ¿pero esto qué es? Si nada funciona y cada día nos levantamos con un caso de corrupción que les salpica a ustedes, solo queda una salida, solo una. Márchense, márchense de una vez y devuelvan la palabra a los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Bravo. Señor vicepresidente, primero cuando quiera. Gracias, señor Bravo. Permítame que le devuelva el consejo, en este caso desde el respeto profesional que le tengo. No se deje usted llevar por la dinámica de sus compañeros, no lo necesita. Y permítame volver a las actuaciones específicas que ha realizado este Gobierno en pro de las familias, y voy a ir rápido porque la lista es larga. Apoyo a la educación de 0 a 3 años, presupuesto récord, más de 600 millones, la mayor escolarización de la historia por encima de la media europea. Incremento de los permisos por nacimiento hasta 19 semanas. Récord en el presupuesto de becas, más de un 80% desde el 2018. Récord en las plazas de FP, llegando a 1,2 millones, con una tasa de empleabilidad por encima del 90%. Incremento del 66% del salario mínimo interprofesional, que beneficia en particular a nuestros jóvenes. Reducción del paro juvenil en 11 puntos porcentuales. Reducción del abandono escolar hasta el 12% en línea con la Unión Europea y en mínimos históricos. Un incremento en el número de hogares con todas sus personas ocupadas en más de 1,8 millones. Protección de rentas y poder adquisitivo, que hace que nuestro poder adquisitivo se haya recuperado por encima de todos nuestros mayores socios. Blindaje de pensiones, reducción de la subida de precio de carburantes, más de un punto de amortiguación de la subida del IPC, medidas también para aliviar la emergencia habitacional, algunas de ellas, casi todas, en contra de su grupo, entre ellas los avales a los jóvenes, presupuesto récord en cuanto al incremento del parque de vivienda, parque público, con nuestro plan estatal de hasta 7.000 millones. En definitiva, señoría, políticas para beneficiar y proteger a nuestras familias. Mi pregunta iría: ¿qué están haciendo ustedes, como he dicho anteriormente, en sus comunidades autónomas, donde tienen un presupuesto récord, por ejemplo, Madrid o Andalucía, incremento récord en materia de ingresos, y siguen a la cola en materia de gasto en sanidad y en educación por habitante? ¿A cambio de qué? Reducción de patrimonio y reducción de sucesiones y donaciones. ¿Qué hacen ustedes, señoría? Muchas gracias, señor vicepresidente. La última pregunta se la formula el diputado don José María Figaredo Álvarez Sala, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra. Señor ministro, han traído ustedes a España un modelo económico que está exclusivamente basado en el crecimiento por esa inmigración masiva que estamos recibiendo en el año 25, más de 1 millón de inmigrantes, en el año 24 también más de 1 millón de inmigrantes. La situación actual, una España con prácticamente 50 millones de habitantes. Tremendo. El consumo tiene arrastre. Efectivamente, hay movimiento, pero la realidad es que si nos vamos a las horas cotizadas por trabajador, caen. La productividad por trabajador cae. Y aunque las cifras macro puedan camuflar la realidad, y esas cifras macro van bien, el IBEX está encantado, los grandes fondos están encantados, pero las cifras macro no llenan la nevera. Las cifras macro no solucionan la vida de los españoles. Si nos vamos al detalle, si nos vamos a la realidad per cápita, si nos vamos al español de a pie, al currante, la realidad es totalmente la contraria a su discurso. Los españoles no llegan a fin de mes. Récord de pluriempleo en España. Cada vez hay más españoles que, aun teniendo 2 o hasta 3 empleos, no llegan a fin de mes. Adquirir una vivienda o alquilar una vivienda es absolutamente impagable. Están cambiando incluso los patrones de consumo en España. Pescado fresco cada vez se consume menos, a pesar de tener más población. El aceite de oliva cada vez se consume menos, a pesar de tener más población, porque los españoles están en un frenesí de empobrecimiento terrorífico que ustedes solamente tratan de esconder. Tratan de esconder para mantener en el poder a esta mafia corrupta, que además de saquear y empobrecer a los españoles, roba y se llena los bolsillos. Coldo y Ábalos, prostitución y pisos repartidos por España. Zapatero, joyas escondidas en un piso propiedad del Partido Socialista. ¿Qué es esto, señor ministro? ¿Por qué colabora usted con esto? ¿Por qué hunden ustedes a los españoles y además les roban? Porque usted además es miembro necesario de este Consejo de Ministros que protege toda esta trama corrupta y toda esta sistemática latrocinio y empobrecimiento de los españoles. ¿Hasta cuándo van a seguir ustedes robándoles? ¿Y hasta cuándo va a seguir usted colaborando con ellos? Muchas gracias, señor Figaredo. Señor vicepresidente, primero, cuando quiera. Sí, muchas gracias, presidenta. Señor Figaredo,
seamos serios. Ustedes quieren imponer una agenda puramente ideológica en materia energética, en materia migratoria, en materia fiscal, que está muy alejada de la evidencia empírica, muy alejada de los datos. Es más, señor Figaredo, los datos les molestan. No hay más que ver, por ejemplo, la semana pasada usted hizo aquí unas afirmaciones relativas efectivamente al pluriempleo y le tuvo que salir a corregir porque eran mentira la página neutral que hizo un chequeo de esos datos. También distorsiona los datos, por ejemplo, relativo a la inmigración. El incremento en términos netos de la población inmigrante en España en estos últimos 5 años está en el entorno de los 2,5 millones, no los 5 millones como usted señaló la semana pasada. Es más, cuando hay datos que no les gustan o no pueden rebatir, directamente lo que hacen es difamar contra la entidad que los publica, como hizo usted aquí, por supuesto, sin ninguna prueba, ¿para qué la va a necesitar?, con el INE la semana pasada y los datos de IPC. Tiene usted aquí la oportunidad, se la damos todos, de rectificar, señor Figaredo.